Hola a todos, hoy es un día súper especial para mí, está aquí conmigo mi pana Oscar Terán y, y para mí esto es uno de los regalos en este camino de operar desde el corazón, de tener relaciones trascendentes que rápidamente se construyen con gente como Oscar. Y además hoy es un día especial porque Oscar está de cumpleaños. Y es, La mejor manera de celebrarlo, sí, partner. Gracias y es un por día. la invitación. Y es un día, yo esta mañana estaba reflexionando y es un día de caminos, porque es un día, cuando uno cumple años, es un día de evaluar los caminos recorridos y los caminos a los que uno quiere ir. Y hemos hablado muchas veces en momentos difíciles de la vida de a que nos ha tocado tomar ciertas decisiones que no han sido fáciles. Correcto. Y Oscar viene de hacer el Camino de Santiago y quizás mi primera pregunta va por ahí, Oscar, ¿qué te llevó a hacer el Camino de Santiago? Mira, bueno, número uno, pues, sabes que me encantan estas conversaciones. Yo voy a una breve anécdota de cómo yo conocí a Osvaldo, que creo que sabes, es clave de esta conexión que hicimos. Yo a Osvaldo lo conozco a través de un gran amigo, Jesús Urdaneta. Fuimos un día, jugamos golf. Y nada, o sea, como conoces a cualquier persona, ¿sabes? Intercambias ahí Instagram 5 minutos y, ¿sabes? Hubo buen feeling, pero no mucho más que una simple introducción. Y meses después, yo estaba pasando por, ¿sabes? Un montón de cosas personales y de negocios. Meses después, Osvaldo puso una foto abrazando un secoya en California, ¿sabes? Y En puso los un mensaje Redwoods. bastante personal de una experiencia que tú tuviste en Hoffman. Correcto. Y yo sin saber, no tenía la menor idea, uno, o sea, ni idea que sea Osvaldo, dos, no sabía que era Hoffman, pero la foto y el mensaje captó pues mi atención y ahí mismo te escribí por Facebook. Partner, me encantaría escuchar, o sea, esta experiencia, avísame si tienes chance de tomarnos un café. Y ahí Osvaldo me respondió, me dijo, claro que sí, almorcemos y quedamos en almorzar, así, no sé, unos días después. Y esa ha sido una de las conversaciones más bonitas que yo he tenido cónchale, no sé, mi memoria corta de mis últimos años. Eso fue que hace 3 años, esa conversación, más Hace o menos. 3 años, porque yo fui a Hoffman hace 3 años. Hace 3 años. Y duramos un almuerzo que hubiera podido ser un almuerzo normal de 1 hora. Y fue un almuerzo, no sé, de casi tres. Y fue un almuerzo así como el nombre Raw. Sí. O sea, Osvaldo, creo que tú tienes una habilidad, por lo menos, no sé, pues es lo que yo sentí, de conectar, ¿sabes? De que la vulnerabilidad, no hay esa barrera que generalmente uno tiene y por lo menos contigo pues sentí esa parte de vulnerabilidad de poder contarnos nuestras historias de negocios, ¿sabes? De ups and downs, historias personales. Y esa conversación creo que hizo ese nexo de vernos, ¿sabes? Coño, corazón a corazón. Y de ahí, pues, nada, de ahí me pasaste todo el roster de sanaciones y de experiencias que han sido muy bonitas, trascendentales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo llego al camino porque yo siempre he sido muy aventurero. Siempre me ha gustado, pues, hacer viajes que te dejen algo de aprendizaje. Y el camino tenía una combinación de elementos que a mí siempre me llamaba mucho la atención. Y llegué a través de viajes a España, de, ¿sabes? Personas muy cercanas a mí que se han vuelto familia en Galicia, personas de Galicia, gallegos, que me enseñaron lo que era el significado para ellos del Camino de Santiago. Y lo cómico de esto es que mucha de la gente que es de Galicia no ha hecho el Camino de Santiago, pero tiene obviamente un orgullo de lo que es la catedral, la Apóstol Santiago, cuando llegan ¿sabes? La peregrinación. Y es un viaje 100% espiritual, ¿no? Cada quien pues lo lleva a la dirección que quiere. Eh, y a mí siempre me llamó mucho la atención, pues, los peregrinos llegando. Un día, un viaje que fui con mi mamá y mi hermana, hicimos los últimos 2 kilómetros y me recuerdo que, ¿sabes? Estábamos entrando a Santiago con un pelotón de gente y de gente con mochilas y una de las chicas, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿de dónde vienes? Y me decía, no, no, yo vengo de Saint-Jean. Y yo, ¿qué es Saint-Jean? No, de Francia, pero ¿cuánto tiempo? No, no, de hace 35 días. Y era como que, ¿quién se toma 35 días? O sea, wow, o sea, además que uno viene como que muy hardwired, ¿no? O sea, de este ritmo de vida que todos llevamos, sobre todo pues aquí en esta ciudad, en Miami, el tiempo es un commodity que o sea, pocos tienen. O sea, y cuando estás creando una empresa, creando negocio, eres empleado, ¿sabes? No sé, pues tienes familia, chamo. Es difícil pensar, no está en nuestra cultura. Le preguntas a un europeo o a un asiático, a lo mejor es distinto, pero en nuestra cultura tomarte 30 días para hacer un journey es como que no lo piensa.
con la pandemia, historia larga, corta, pues, pero con la pandemia, creo que para mí puso en perspectiva muchas cosas que justamente te puedes, ¿sabes? No importa en qué momento estés en la vida, pero tienes que contar tus bendiciones. Y si en ese momento yo por lo menos mi autoexamen de la pandemia es que me estaba yendo muy bien en muchas cosas y tenía estabilidades, ¿sabes? Gracias a mucho sacrificio y trabajo, pero a la vez las cosas que en verdad nutren, y ahí no sé, el quote del Principito de lo invisible, lo esencial no es visible a los ojos, eh, en la pandemia yo me di cuenta como que, coño, me falta pulso, ¿sabes? Hay algo aquí que falta, hay algo en verdad de experiencia, de sentirte vivo, de poder conectar con gente, de salirte un poquito de una, quizás una sociedad donde yo en ese momento sentía que no había mucha empatía y sentimiento de gratitud y de ayudarse, a pesar de que estamos pasando por una pandemia, pero a la vez la pandemia también nos demostró de que cada quien está solo en sus cosas y tienes que sobrevivir. Y yo pasé la pandemia solo y para mí eso fue como que, ok, cuando salgamos de la pandemia, cumplía 40 años además ese año, fue el año pasado, ¿qué me quiero regalar a mí? O sea, ¿cómo voy a hacer un shock and wave? Y el, ¿sabes? El camino, la historia, ¿sabes? Como que ese wishlist de viajes, uno de esos era el camino y vino a mi mente. Y dije, esto tiene mucho sentido, claro. O sea, puedo hacer un reto personal, es un reto físico, es un reto pues de tiempo. España, vino, comida, o sea, no doesn't get better than that. Y empecé a hacer todo el research de qué llevar, claro, pues un viaje donde tienes que irte preparado, tienes que ir a tu mochila, el peso, los zapatos. Y claro, la pandemia pues en el 2020, como todos saben, pues 2020 es un año, ¿sabes? No negativo, pues en verdad estuvo lleno de 1000 aprendizajes, pero no fue un año proactivo para algunas cosas, como viajes. Y en el 2021, pues un poquito resumiendo pues todas mis cosas, dije, bueno, si me propuse que iba a hacer este viaje en mis 40, todavía tengo chances de vivir en estos 40, vamos a hacerlo. Eh, Compré todas mis cosas en Amazon Prime Day, como que decía, yo, ¿sabes? No me puedo dar más excusas. Y me empezaron a llegar todas las cosas, los bastones, los chores, y los empecé a poner en la sala. Y dije, ok, ya, o sea, ya compré todo, aquí nadie me saca, no tengo escapatoria. Y compré pasaje, organicé mi vida, organicé mi equipo, organicé mi estructura, ¿ok? Para poder irme esos días y hacer 750 kilómetros y hacer el camino completo. Y eso fue lo que hice y fue una experiencia espectacular. 750 kilómetros es bastante más que ir de Caracas a Maracaibo caminando. Es bastante más y probablemente es ida por vuelta. Yo creo que es como ir de Coro a, no sé, a Lechería, será. Sí, es bastante. O sea, es bastante, sí. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las anécdotas de ese viaje, Oscar, pero cuando tú haces el balance de esos días que estuviste más de un mes, ¿qué te regaló el camino? Mira, yo hice una lista de 9 cosas que a mí me quedaron, ¿sabes? La tengo escrita. Yo creo que lo primero, ¿sabes? Que te queda del camino después de hacer ese, es que uno como que se quita una coraza que uno tiene día a día, ¿no? O sea, uno está como que, ¿sabes? Protegido con todos los escudos que uno se pone para poder, porque vivimos también en ¿sabes? Un lugar salvaje, o sea, las ciudades mientras más grandes son más salvajes, y en el camino lo ves. El camino, pues, tú vas pasando por muchos pueblitos, la gran mayoría del camino son pueblitos, y como que vas entrando a ciudades grandes, como que cada etapa la marca una ciudad grande, desde Pamplona, Logroño, Burgos, León, y es increíble cómo el ritmo de la vida, ¿sabes? Y vas caminando por hacienditas y por pueblitos donde la gente vive una vida muy tranquila, donde todo el mundo está muy empático al peregrino y te ayuda, y es todo un network y una micro sociedad nómada, pues te vas moviendo de completa empatía. Cuando entras en las ciudades grandes, que obviamente hay estrés, hay más turistas, sientes como cambia esa energía y me acuerdo que tuvimos entramos a un restaurante en León y un señor, ¿sabes? Que estábamos comiendo, el tipo estaba molesto, tenía un mal día, pues, y fue la única experiencia que tuvimos ¿sabes? Que pasa en cualquier día donde tienes a lo mejor a alguien que fue grosero contigo, y me recuerdo que estaba con un amigo que me fue a visitar, él vive en Madrid, y me recuerdo que sacamos las dos, o sea, los dos pensamos lo mismo, o sea, uno viene pues de un mundo muy relajado, de caminar, de estar tranquilo y de repente te encuentras con algo así y entiendes de que, bueno, es que estoy entrando a una ciudad, a lo mejor el tipo tuvo un mal día. Pero lo más bonito de eso es la reacción, que uno venía tan tranquilo que me hubiera pasado eso en Miami, probablemente
le hubiera dicho 3 cosas, también me hubiera parado al restaurante. Y nuestra reacción fue como que no nos vamos a amargar nuestro viaje, nuestra noche, nuestro día aquí, de ponernos al día, tomarnos unos tragos por un tipo que tuvo un mal día. Y la respuesta fue como que, disculpa amigo, tranquilo, ¿verdad? Tienes toda la razón, tienes toda la razón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y ya, we let it go, nos enfocamos en las cosas. Eso es un aprendizaje pues bonito de estar en mucha paz y mucha tranquilidad que cuesta. Yo creo que otro de los aprendizajes es que para mí nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para hacer lo que uno quiere. O sea, nos ponemos muchas excusas en el día a día y a la final, si tú tienes una meta, hazla. O sea, y eso para mí me lo dejó la pandemia. O sea, ¿qué más nos puso en perspectiva de que la vida es tan frágil que se puede ir de la noche a la mañana? El edificio que se cayó en Miami fue mi push para comprar pasaje. O sea, eso fue justamente la época cuando yo empecé a comprar las cosas y cuando pasó esa tragedia, que fue una tragedia terrible, que estás durmiendo en tu casa y le puede pasar a cualquiera. Entonces, o sea, es como que, bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir empujándolo? Si no, o sea, tienes que hacerlo. Entonces, nunca es tarde para vivir las cosas que uno quiere, nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para una aventura. Y yo esa filosofía la he aplicado en mi vida en todos los sentidos, desde no caer en estereotipos de lo que te define ser un profesional, una carrera. O sea, yo comencé y estudié producción de cine y televisión, trabajé 10 años en MTV, hice eventos, hice premios, hice on-plugs, hice una película, después me fui a China, hice un posgrado, trabajé en asesorías de negocios y mercadeo, entré en bienes raíces, que es mi mundo, como lo sabes, hace 10 años. Tuve un crecimiento espectacular en poco tiempo, ¿sabes? Por todos los connecting the dots, pero una de las cosas que yo digo que a mí nunca me definió es una carrera o cómo la gente te ve. Pues yo cuando comencé en bienes raíces yo decía, pero si todo el mundo sabe que yo era el que me la pasaba montado en un avión haciendo, no sé, el blog de Ricky Martin. Eh, ¿Cómo la gente ahorita me va a ver asociado con un negocio inmobiliario y financiero? Y la realidad es que si tú tienes, 1, las habilidades, 2, la preparación y 3, las ganas, eh, todo es posible. Entonces nunca es tarde para vivir tus sueños. Y eso fue para mí ese aprendizaje. Ve gente, Osvaldo, haciendo esta travesía de tan distintos backgrounds y con razones tan distintas. O sea, ves desde gente de 18 años está graduando del colegio y se tomaron un año sabático a ver qué quieren, que me parece fantástico. Yo era como yo no hice esto cuando me gradué. Y tienes historias muy fuertes, tienes historias, por lo menos había una señora, una amiga americana, Diane, eh, que la veías y no, o sea, jamás pensarías que tuviera 5 hijos grandes, además. Eh, Diana tiene 5 chamos, ya todos, ¿sabes? Graduados en la universidad y hacia adelante. Y Diana perdió a su esposo en noviembre, o sea, hace, no sé, 6, 7 meses atrás. Y ella había hecho el camino con su esposo y sus chamos cuando estaban más chiquitos, hace como 5 años. Y ella, una manera de reconectar pues con su esposo y limpiar pues esa herida tan fuerte que no, obviamente no la vas a limpiar ni siquiera caminando 1000 kilómetros, pero reconectar un poco con esa experiencia fue irse sola a hacer el camino con las cenizas de su esposo. Y iba poniendo las cenizas en diferentes partes y con una, ¿sabes? Con una actitud y unas ganas de conectar con gente y ella misma pues también meterse en su viaje y conectarse con su esposo y su familia y sus cosas que estaba trabajando, espectacular. O sea, ver eso, o sea, una persona además con sobrepeso, o sea, tenía sus challenges físicos, o sea, todos los días tú caminas un promedio de 25, 30 kilómetros, eso es más de medio maratón diario constante. Entonces, claro, el físico pues también juega una parte, pero es una de las partes más bonitas también y creo que también te da mucha estructura de vida. Y yo sé que, sabes, esto lo hemos hablado, pues estructura de negocio, estructura personal. A mí me encantaba del camino que tenías luchas, retos y conquistas diarias. Tú todos los días te parabas y decías, wow, ¿cuánto tengo? 30 kilómetros, 25 kilómetros, 37 kilómetros. Hoy en día bastante largo, que obviamente, ¿sabes? Te estás parando, ya vienes también sumándole días, pero saber que lo podías hacer y que poco a poco, ¿sabes? Ya tenías una estructura y una rutina de cómo ibas comiéndote esos kilómetros y cómo ibas también, ¿sabes? Acostumbrado tu cuerpo al peso, a los zapatos, a las caminatas y lograrlo rodeado de gente, además que todo el mundo estaba caminando hacia la misma meta, porque todo el mundo tenía la misma meta que era llegar a Santiago. Y las cosas simples, empezar a disfrutar otra vez las cosas simples de la vida, que era llegar, echarte un baño,
lavar la ropa, pues tienes que lavar la ropa todos los días. Y conectar con gente y en verdad todo el mundo, no, nadie tenía los escudos, habían conversaciones demasiado reales, cada quien estaba ahí para escuchar o para ser escuchado, en momentos además que te regalaba el camino claves de cuando tú necesitas escuchar eso o cuando tú necesitas quizás decir algo para complementar a alguien. Eh, Comer rico, tomarte un buen vino, dormir y al día siguiente otra vez, pararte en la mañana, ver el amanecer, caminar, conectarte con la naturaleza, o sea, las cosas básicas de la vida que las perdemos tanto acá. Y a pesar de la pandemia, creo que, o sea, la pandemia como que nos pasó, todo el mundo se metió, creo que en una nota de sí, vamos a conectar y vamos a hacer ejercicio, pero después la pandemia bajó y ahorita es como que, no sé, pues se nos olvidó que estábamos encerrados en las casas. A mí sí me hacía mucha falta esa conexión con gente, con naturaleza y creo que, bueno, esos son uno de los grandes aprendizajes Y yo quiero del camino. conectar esto que tú estás diciendo de un poco la magia que viviste en el camino, de cómo nos conocimos, porque yo Sí, creo que ahí hay una relación que es importante de realización que yo he tenido, que parte de lo que nos pasa cuando nos ponemos esa coraza que tú decías al principio es que no nos dejamos ver. ujú, Y cuando no nos dejamos ver, no tenemos esas conexiones trascendentes. Y es parte, aunque nosotros nos ponemos esa coraza para protegernos, nos terminamos protegiendo de la gente que nos tenemos que proteger, pero nos terminamos poniendo invisibles de la gente con quien podemos conectar. seguro. Entonces, cuando uno consigue esos espacios o en una amistad o en algún grupo o en alguna experiencia donde te quita esa coraza, es donde para mí empieza la magia de la vida. 100%. Porque cuando empiezan esas conexiones de corazón a corazón, cuando la gente no está realmente pendiente, salvo que sea para empoderarte o para ayudarte de qué es lo que tú haces, sino más bien de la parte humana, es donde empieza todo ese proceso de magia y de empoderamiento. Y nosotros sabemos, desde el punto de vista de psicología positiva, que tener relaciones trascendentes es un aspecto fundamental de sentirte que estás floreciendo como ser humano. Pero tú no puedes tener una relación trascendente si no te estás dejando ver. Total. Y cuando tienes esas relaciones trascendentes, es donde viene la magia, es donde pasan las cosas que lo que oyes es lo que tienes que oír, es las sincronicidades, porque estás en el corazón, no estás en la cabeza defendiéndote y estás abierto a todas estas señales que cuando uno está en la cabeza no ve. Sí. Y esa es mi próxima pregunta. Estoy seguro, como comentaste ahorita muy rápido, que el camino estuvo lleno de señales. Ujú. Y yo sé que hay anécdotas que tienen que ver con esas señales. Sé la anécdota del bastón y sé Correcto. la anécdota del alemán y la basura. Cuéntanos un poquito de esas magias que viviste en el camino. La historia del bastón es ese día, es un día que, de hecho, fue creo que el día que recuerdo que estaba más cansado. Una de las cosas muy bonitas del camino es que mi papá vive en Madrid y yo tenía, desde antes de la pandemia, teníamos como casi 3 años sin vernos. Y parte también de ir al camino, pues era, ¿sabes?, encontrarme con mi papá, visitarlo. Mi papá como campeón se vino a León, a Burgos. Nos encontramos en Burgos y caminó desde Burgos hasta León, que son más o menos 250 kilómetros. Se levantaba conmigo temprano o en la tarde, dependiendo de cómo él, ¿sabes?, estaba. Mi papá está súper, ¿sabes?, físicamente está, pero perfecto, enterito. Y muy buen espíritu. Mi papá fue maratonista, creo que eso lo reconectó también, creo que lo reconectó conmigo de verme a mí en ese challenge, pues me veía, yo tenía, no sé, 15 días caminando cuando él llegó. Y fue bonito además verlo integrarse a esa sociedad, ¿sabes?, movible, de full empatía y de que todo el mundo está raw sin estos escudos. Y viene como que alguien de afuera y al principio como que te cuesta entender de que, bueno, pero no entiendo, pues este señor lloró con una señora que conoció en la mesa. Y yo decía, papá, pues es que aquí la gente está, o sea, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo quiere ser escuchado de una manera y no hay filtro. Entonces es normal, o sea, todo, o sea, era una gran terapia diaria porque estabas todos los días con ese ambiente pues de no tener filtros. Entonces ese día estaba súper cansado. Mi papá se iba a encontrar conmigo al final, ¿sabes? A veces se levantaba conmigo temprano y caminaba 10, 12 kilómetros y después, ¿sabes?, alguien le da la cola, pues todo el mundo está, ¿sabes?, dispuesto a ayudar o se encontraba conmigo al final. Ese día él se iba a encontrar conmigo al final, no sé, yo tenía un día como de 20 y pico kilómetros, estaba pero cansado, los pies ya, ¿sabes?, eran, no sé, más del día 15, obviamente ¿sabes?, se te destrozan los pies, te salen ampollas, o sea, te empiezas hay un desgaste físico tremendo y yo estaba pues, pero liquidado. Y llegué a un albergue. Una de las cosas muy bonitas es que hay muchos albergues de lo que se llama voluntariado, o sea,
tú no pagas, sino que tú das tú das no sé, pagas lo que tú quieras. Tienes una cesta y tú das una ofrenda y generalmente tienen café, tienen cosas para que tú, ¿sabes? Te refresques, pues hace calor y si te quieres quedar a dormir, ¿sabes? Tienen una cama donde tú duermes y lo mismo, tú pagas lo que tú consideres justo. Y este era un albergue italiano, o sea, no era para quedarme, sino vi un lugar bonito, me pareció chévere, me llamó la atención, había café, yo soy cafetero, bueno, me voy a tomar un café, estoy cansado, además, cualquier excusa, quítate la mochila. Conocí una gente increíble que pasan, son voluntarios italianos que van de 2 semanas en 2 semanas a quedarse, a atender este lugar. Y siempre pues tienen a alguien atendiéndolo. Y una de las personas que estaba ahí, súper chévere, me echó todo el cuento de dónde vienen, de cómo hacían las cosas. Tuvimos una conversación súper bonita, me contó su vida, sus relaciones, acaba de terminar con la novia, tenía la novia nueva. Bueno, y conectamos ahí de corazón a corazón. Y al final me dijo, mira, ese bastón que está ahí, si quieres llévatelo. Alguien lo dejó y me dijo que era para justamente dárselo a alguien. Y yo decía, bueno, en verdad yo tenía mis bastones, ¿sabes? Que tú llevas, que te ayudan mucho a caminar, pero como estaba caminando con mi papá, yo generalmente le daba los bastones a mi papá y yo decía, mira qué cómico, yo en verdad, ¿sabes? No tenía un bastón, pues estoy caminando con mi papá. Claro que me lo llevo. Era un palo de madera, o sea, ahí tú ves mucha gente con esos, ¿sabes? No sé, pues parece, ¿cómo se llama esto? Pues parece algo así de película épica, así Sí, con un palo de madera, y este era un palo de madera tallado, ¿ok? Que tenía pues un tronco grueso arriba, donde tú agarras el mango, y después era un palo fino, o sea, era buena madera, hasta, ¿sabes? La forma pues de la punta a poder clavar el bastón. Y tenía con marcador, así como cuando tú estabas en el colegio que estabas fastidiado, es que y había gente que como que hacía unos jeroglíferos en el cuaderno, que llenaba todo el cuaderno de jeroglíferos. Más o menos tenía un poco de jeroglíferos, pero muy bonitos, o sea, llamaba la atención el bastón. Yo decía, nada, me lo llevo. Bueno, empiezo a caminar con mi bastón. Me recuerdo que estaba haciendo unas historias de Instagram, mira qué chévere, ¿sabes? El bastón, tal. Estaba cansado, sigo, unos kilómetros más. Y en una de esas, cuando claro, estoy caminando y apoyando y empiezo a ver de que como que tenía un mensaje. Y decía, ¿será que esto tiene una palabra? Claro, empiezo a detallarlo y aquí arriba, justamente donde agarras, decía let go. Y yo decía, qué curioso, let go, debe ser que tiene, vamos a ver si tiene más mensaje. Y claro, después de ver todas las cosas, abajo, justamente donde tú clavas, ¿sabes? Con el piso, tenía una palabra que se llama, escrita igualito en jeroglífero, desapego. Y yo decía, o sea, wow. O sea, porque claro, todo el mundo que está ahí, pues, por más que sea, estás yendo para dejar algo. pero déjame Estás preguntarte, yendo para... en el momento que tú leíste Sí, el let go y el desapego, ¿pensaste claramente qué era lo que tenías que let go y qué era de lo que tenías que desapegar? claro, Y esa 100%. esa es la magia. Fíjate que una cosa, cuando tú estabas echando el cuento, yo me reía porque nos pasa en la vida constantemente, ¿verdad? Tenemos una señal enfrente de nosotros y estamos tan ocupados que no nos damos cuenta. Y el regalo en este caso, que es otra de las preguntas que te tengo, es, uno siempre carga un diálogo interno, ¿no? Yo Ujú. siempre he hecho broma y digo que en mi cabeza hay un comité de voces, ¿no? Está el pesimista, Total, está el que de pronto se quiere vengar de algo. Entonces, todos los claro, personajes. cada día, cada vez los manejo mejor y cada vez tengo más paz porque esas voces están más controladas. Pero el diálogo interno, a veces uno tiene uno que es el propio enemigo de uno. Total, los demonios internos. Lo- pero me da mucha curiosidad porque cuando dijiste eso, que te diste cuenta que tenías el bastón en la mano, que viste finalmente esas dos palabras que te llevaron a ciertas realizaciones, yo siento que el trabajo, el camino es un journey, ¿no? Ujú. Es un viaje de ese diálogo interno. Y yo me pregunto cómo empezó ese diálogo interno y cómo terminó para ti, de las cosas que procesaste, porque a pesar de que compartiste con mucha gente, Sí, estoy seguro que hubo muchos kilómetros que eras tú con tú. totalmente. Yo le digo muchas veces a la gente con la que yo trabajo, brother, tómate un café contigo mismo. Ujú. O sea, es importante que te tomes un café contigo mismo, que te hagas preguntas existenciales, pero tú no te tomaste un café, tú viviste contigo Claro. mismo horas y horas, kilómetros y kilómetros. Y estoy curioso de ver cómo ese contacto con la naturaleza, esas señales, hizo ese diálogo interno, cómo evolucionó. Claro. O sea, tienes toda la razón con los diálogos internos y parte de lo bonito o sea, de ese reto que tú te pones es exponerte pues
a estar contigo, a escuchar la cabeza. Y hay días que, o sea, hay días que estás, que también es una forma de limpiar las cosas, ¿no? O sea, hay veces que no necesariamente estás procesando problemas en la cabeza o esas voces, sino que estás más bien enfocado en hacer el reto físico, ¿no? Claro. Que tiene un factor sanador gigante. Pero O sea, que también tiene un componente de conquistar la mente, que te sabotea, total, que te dice tú no puedes, no te preparaste, has total. O debido sea, entrenar, eres mi un primer día, loco. mis primeros días, o sea, creo que era algo que, pues, que creas empatía con todo el mundo cuando empiezas a conocer peregrinos. Es una batalla, como cualquier persona, pues comienza un reto, sea físico, sea de trabajo. Lo más difícil es comenzar. Mi primer día yo boté mis lentes, me cambié de zapatos 3 veces. O sea, no es que tenía 3 pares de zapatos, es que tenía 2 pares de zapatos, pero me los cambié 3 veces porque no aguantaba los pies. Pensé caminar descalzo. Me perdí el primer día, salí tarde además porque no me preparé, ¿sabes? Llegué a Pamplona, ¿sabes? Bueno, fue todas las cosas que te pasan el primer día. No sabía cómo era el tema de los albergues, todo eso empieza a... Pero la magia es que sí estás solo mucho tiempo, o sea, si es un viaje obviamente muy, muy solitario, si lo quieres de esa manera. eh, y también tienes el componente de estar... Nunca estás solo, en verdad, pero a la vez sí. Claro. Entonces sí, claro, por supuesto, hubo una metodología que sale natural, creo que tú mismo, pues, y las señales que vas viendo, vas trabajando tema y tema. Y yo creo que, yo siempre he dicho, yo estoy muy orgulloso y hoy cumplo 41 años, pues, y día bonito para estar hablando de esto, pero yo estoy muy orgulloso de mis 41 años. Yo he vivido mis 41 años o sea, pleno. O sea, yo he hecho muchas de las cosas que creo que se pudieran hacer en 2, 3, 4 vidas. O sea, yo siempre he tenido esa esencia, esas ganas de no parar. Desde, como te digo, viví en China 3 años, ¿sabes? A hacer varias carreras, a hacer mis propios negocios, ¿sabes? Vivir en diferentes... O sea, yo siempre he agarrado la vida por los cachos y trato de conquistar el reto que se me ponga. Y como vives, también yo siempre digo que la vida, ¿sabes? Tú la juegas y la vida te juega. Es parte de la vida. ¿Y qué es Totalmente. la vida? ¿Qué es que la vida te juegue? Bueno, pues todo el mundo hemos pasado, ¿sabes? Por relaciones, hemos pasado por, o sea, yo por lo menos me divorcié hace 4 años, soy por lo menos, ¿sabes? Hijo de padres divorciados, de chiquitos, que también, ¿sabes? Tienes muertes cercanas, gente que uno quiere que se va, tienes dificultades en trabajo, mientras más creces, más problemas tienes, es 100% cierto, tienes que simplificar, que es uno de los libros que me leí en el camino que me encantó, que es justamente, ¿sabes? Simplificar, enfocarte. eh, Tienes separaciones de sociedades, ¿sabes? Sociedades, algunas terminan bien, otras no tan bien. Y todas esas cosas pues se van acumulando y yo creo que yo pues estaba pasando por una etapa de un crecimiento profesional de 10 años muy acelerado, donde en ese mismo crecimiento pues pasas por una cantidad de experiencias que son normales, donde tienes que parar un poco a reflexionar y como que a reconectarte a ti mismo, no olvidar hacia dónde quieres ir, porque también las perspectivas cambian mientras vas creciendo. O sea, a lo mejor pues mi perspectiva a los 30 años era quiero trabajar y quiero hacer plata y quiero ser exitoso y quiero, ¿sabes? Ni siquiera es por la plata, es por el éxito, ¿no? O sea, quiero ser el mejor en lo que haga para sentirme que soy un experto en algo. O sea, yo creo que ese sentimiento es bonito de sentirte que eres experto en algo. Y eso no necesariamente tiene que ser con un factor económico, pero puede ser simplemente con un factor personal de sentirte que, ¿sabes? Que estás haciendo, que viniste a un propósito. Sí, yo creo que ahí una clave yo le digo a los emprendedores con los que yo trabajo, que hay que tener mucho cuidado cuando uno define el ex, ¿no? A Mm, donde quiero llegar. claro, Porque uno pasa por distintas etapas de su vida. Hay una etapa, probablemente que hay una etapa donde la balanza está muy puesta en la ambición y después esa correcto. balanza empieza a pasar más al propósito, que no está reñida con la abundancia, pero empiezas a buscar la manera de sentirte de verdad que estás viviendo tu propósito un poquito. Y ahí es exactamente, totalmente. Y ahí Y es exactamente, o sea, yo creo que ese fue como que la catálisis de mis últimos años de cambiar ese shift, ¿no? Que venía muy acentuado de que yo tengo uso de razón. O sea, si tuviera aquí cualquier amigo y le estuvieras preguntando, define a Oscar a los 12 años, pues era siempre, o sea, mi visión era, no, yo quiero ser dueño de empresa, tener taca, 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 o sea, siempre era drip, 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 drip. Y aquí es donde va la siguiente pregunta. En ese X, porque obviamente gracias a Dios has tenido mucho éxito profesional,
Y en esta búsqueda ahorita, que los regalos que el camino te regaló, hay un reorden de prioridades definitivamente. Total. Hoy en día te estás honrando tú, estás haciendo las cosas que quieres, estás en una búsqueda y nutrición de tu paz, que es evidente. Eh, y entonces en esta definición de ese X, digamos, este X nuevo, Ujú. ¿verdad? Sí, De donde yo quiero ir, muchas veces lo que yo le digo a los emprendedores es: define eso bien, porque muchas veces nos entrampamos en los negocios que colidan o que están en contra, como tú deseas verdaderamente vivir. Por totalmente. ejemplo, en mi caso, yo soy un apasionado de las motos, y parte de lo que yo quiero vivir es, bueno, yo quiero hacer 4 viajes en moto al año. Entonces, no cualquier trabajo me permite a mí hacer 4. Total. Entonces, si yo persigo lo que no es, se nos empezamos a entrampar en esta vida y se nos empieza como a apagar el alma, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves tú hoy en día, después del camino, después del éxito profesional, esa combinación de vivir la vida plenamente, vivirla con propósito, conectar las mangueras a las cosas que nos hacen Mm. sentirnos que nos estamos floreciendo, pero a la vez manteniendo una vida conectada con la abundancia y prosperidad, y seguir creciendo también en el ámbito financiero? Claro. Yo creo que tienes que tener esas conversaciones muy honestas con uno mismo, y que creo que a veces por circunstancias o quizás por no escucharlas o no ponerse en ese camino. O sea, yo me acuerdo cuando yo, por lo menos, o sea, historia personal, cuando yo me divorcié, que busqué ayuda con, ¿sabes? Diferentes, ¿sabes? Terapistas, coach, eh, porque estás canalizando. Y además, ¿sabes? Cuando yo creo que una de las cosas, yo siempre digo que uno de los aprendizajes que yo entendí más cuando yo me divorcié, que me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, que me hubieran dicho: hey, estás tomando la decisión correcta, pues las relaciones a veces lamentablemente tienen que terminar, pero simplemente una de las cosas, para mí el aprendizaje es que tú pierdes un poco el sentido de pertenencia. O sea, tienes una familia y de la noche a la mañana, pues comienzas una vida nueva. Desde te mudaste a un lugar nuevo, o sea, empiezas incluso a tener experiencias distintas, a conocer gente distinta. O sea, pierdes un poco ese enfoque de pertenencia que, que es clave. O sea, necesitas echar raíces, pues. O sea, literalmente estás agarrando un árbol que tenía raíces, lo quitaste y lo pusiste acá en otro mar, en otra meseta, que entonces ahorita tienes que echar raíces. Y yo creo que una de las cosas que yo me di cuenta muy rápido es que yo decía: pero estoy echando raíces ¿para dónde? Ujú. O sea, porque, ajá, estoy soltero ahorita otra vez, pues buenísimo. Sí, tengo, no sé, 38 años, estoy soltero, chévere, me va bien en la vida, estoy en una ciudad interesante, Miami, además que todo el mundo empieza: qué bueno, chévere, vete para Popular, vete para tal lado, haz esto. O sea, empiezas a vivir el cliché Sí, de sí, lo sí. que la película o que tú te haces o que la gente cercana a ti te quiere hacer. Y tú empiezas a decir: pero, ajá, ¿y estoy echando raíces para dónde? O sea, en verdad, ¿esto qué te llena? Y además estás lidiando con, en ese momento, pues yo además estaba lidiando con mil cosas profesionales de, ¿sabes? De una empresa, pues, activa, o sea, en este caso es bienes raíces, gerenciar expectativas de clientes, que es lo que yo hago todos los días, pues, ¿sabes? Es un negocio de manejar expectativas de clientes, de empleados, eh, de una empresa, ¿sabes? De empresas de inversión, ¿sabes? En assets, ¿sabes? Grandes, en inmobiliario, levantar capital, lidiar con bancos, lidiar con inversores. Tenía una cantidad de frentes abiertos, además de frentes personales, que yo en un momento me sentí como que, bueno, ¿sabes? Yo sé que estoy caminando por una turbulencia, y, ¿sabes? Yo lo veía como un camino, una selva, ¿sabes? Que era bien nublado, pero yo sabía que tenía que caminar ese camino para poder llegar a la luz. Ujú. No hay manera de que te escapes de ese camino. Y es frustrante cuando sabes que estás ahí. Es muy frustrante, pues tú dices: sí, yo sé que allá está yo sé que para allá es la cosa, yo sé que si lo hago voy a llegar a ver la luz, pero es que ¿hasta cuándo? O sea, y lidiar con tu propia cabeza que te está autosaboteando y el mundo alrededor para poder enfocarte y tener los recursos a tu disposición de poder hacerlo, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, yo he aprendido que cuando tú encuentras esas personas que te nutren y te dan esos recursos para poder en este momento de tu vida que estés, ¿sabes? Poder enfocarte y llegar hasta donde tienes que llegar. Pues siempre, además, uno de los libros que me leí en el camino fue el libro de Nelson Mandela,
que fue espectacular leerme en el camino, pues, ¿sabes? Es como que si este tipo estuvo preso, no sé, 50 y no cuántos años estuvo casi, pues yo puedo caminar mis 30 kilómetros diarios. Además que, ¿sabes? Fue un libro muy bonito para leerlo. Y una de las cosas que él decía que eh, de sus aprendizajes de la vida es que una vez que escalas una montaña, te das cuenta de que hay muchas montañas más. Y ese es el camino de crecimiento personal. Que uno cree, pues bueno, me la comí, hice el camino de Santiago, qué bueno, vine, ¿sabes? En paz, vine en armonía, estoy zen, estoy conectado con la naturaleza, con la vida, con todos los elementos, las cosas, y a la vez, ¿sabes? Tienes otra batalla. O sea, no sé, tú... Y eso es un punto extraordinario porque yo creo que cuando uno empieza este camino de crecimiento personal y de conexión y de conectarte con tu esencia a toda costa, inmediatamente empiezas a nutrir la paz, pero no es que las montañas rusas cambian, no es que las pruebas que te tira la vida van a dejar de venir. Al contrario, muchas veces se aceleran, Sí, porque lo que cambia en verdad es desde el lugar donde tú estás operando. Y en la medida que aceleres esos procesos, sigues creciendo más rápido. total. Y lo que empieza a pasar es que se empieza a convertir como un juego fascinante. Y uno empieza a cambiar esa mentalidad de que esto me está pasando a mí, que es la víctima de la conciencia de víctima, por la Total. cual yo estuve años en conciencia de víctima. Yo era una víctima de todo mi ambiente. Ujú. En todos los aspectos de mi vida yo era una víctima Claro, constante. todo el mundo estaba equivocado, pues y estaban contra ti. Todo el mundo estaba tomando ventaja de mí. Exacto. En los negocios todo el mundo tomaba ventaja de mí, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a asumir la responsabilidad, después de 7 años de terapia, me empecé a dar cuenta que la energía que yo estaba poniendo, la forma como yo me estaba mostrando, estaba haciendo un setup para que eso pasara y que yo Seguro. tenía una responsabilidad muy grande. La Entonces, antena. correcto. Lo Entonces, hablamos, tú cuando, siempre dices eso. cuando uno empieza a cambiar esa mentalidad, que yo creo que es el primer paso, de víctima a responsable y a creador, empieza a cambiar de manera tal que tú empiezas a tener la confianza radical, yo le llamo así con Sandra, la confianza radical de que vas a estar bien, a pesar de la incertidumbre y de los retos que vienen, porque ya estás operando desde otro lugar, no estás Claro. operando como la víctima, ya no estás a las expensas de tu ambiente, sino estás bajo tu propia creación y entendiendo que todo lo que te está pasando para tu crecimiento. Claro. Entonces yo creo que ese es el primer shift importante Total. que noto. Y por lo menos te cuento una anécdota del camino y de ese proceso. O sea, yo me acuerdo pues que, y además que es bonito porque tú al principio pues vienes muy disperso, con muchas cosas en la cabeza y vas poco a poco trabajando las día a día y las vas organizando. Y poco a poco va teniendo más sentido el peso de cada cosa. De hecho, hay una parte que para mí fue mágica del camino, que se llama la Cruz de Hierro, que ya está casi entrando a Galicia, o sea, ya está, o sea, si lo comienzas el camino al principio, pues estás ya en tu día 20, donde ya tienes 20 días, pues, sabes, en un proceso y estás conectado con esa magia y esa frecuencia del camino. Y la Cruz de Hierro es un lugar donde tú dejas una piedra. Tú cuando viajas al camino te traes una piedra del lugar donde tú vienes. Yo me llevé una piedra de mi casa aquí en Miami y es el símbolo de que estás pasando por un lugar a dejar pues el peso que tú traes de casa y que una vez que pasas por ese lugar nunca más vas a regresar de la misma manera. O sea, esa es la leyenda. Súper, ¿sabes? Suena como que, pero cuando tú estás en esa ¿Y en qué travesía, etapa del camino esa lo eso es pasaste? casi al final. Casi al final. Eso es Castilla y León entrando a Galicia, que es una montaña, o sea, subes, o sea, es un día pues challenging, pues tienes que subir, es una elevación alta. Creo que es la elevación más alta del camino incluso, pero para mí fue el día más bonito, o sea, creo que fue el día más bonito desde el punto de vista de la naturaleza, el lugar es espectacular, además era un día increíble. Yo me levanté muy temprano porque quería ir temprano, o sea, quería ver el amanecer en ese lugar. Y tú vienes 20 días preparándote para dejar esa piedra, que simbólicamente estás dejando todas las cosas que te pesan. Yo le marqué, ¿sabes? Agarré la piedra y yo tenía mi lista de todas mis cosas que estaba trabajando y las marqué todas. Y para mí fue un día muy emocional, pues, ¿sabes? Era como que, o sea, estoy aquí, pues, para eso vine, para trabajar todas esas, ¿sabes? Pequeñas chispazos y demonios o cables pelados o experiencias, vida, como tú lo quieras llamar. Y ese era el día de dejarlo. O sea, ese era el día de sanar. Ese era el día de, no sé, yo me imaginaba una jarra de agua literalmente en el corazón, limpiando el corazón. Y para mí eso era una de las intenciones. O sea, pues cada quien lo hace distinto. Yo lo hacía pues todas las mañanas me levantaba y decía mis intenciones. ¿Por qué estoy aquí?
¿Qué me está pidiendo la vida a mí en este momento, Oscar? ¿Sabes? ¿Hacia dónde me está llamando, sabes, el destino y dónde es mi lugar ahorita? ¿Qué debo hacer? ¿Sabes? ¿Cómo puedo, sabes, ser una persona transparente, de irradiar pues gratitud y saber también, sabes, ser recíproco a aquellos que han estado conmigo, que como tú, que coño me ha dado algo, que me quiere? O sea, ese es el tipo, esa es la conexión pues que yo hacía todos los días. Y parte de eso era también, una vez que kilómetro a kilómetro empiezas a entender cuáles son las cosas que te están haciendo más ruido y defines cuáles son esas cosas que en verdad te están pegando, te están dando ese peso, que es la piedra que llevas. Yo empecé a imaginarme eso. Yo imaginaba literalmente una jarra de agua que estaba cayendo en el corazón y me imaginaba como cuando agarras, no sé, un pedazo de carne y le echas agua y lo lavas. Qué O sea, yo belleza. todos los días lavaba y sobre todo ese día de la piedra, o sea, yo creo que yo caminé, no sé, 5 kilómetros hasta llegar en la mañanita, pues, donde estaba la cruz de hierro, con esa imagen en la cabeza, porque la realidad es eso, o sea, estás sanando, esa sanación, pues estás limpiando. Total, absolutamente. Eh, Déjame sí. una interrupción que creo que es importante, Oscar. Es curioso, oyéndote hablar, como yo repaso mi vida y veo las similitudes en los procesos, ¿no? Y en los procesos que tienen que ver con ese redespertar del alma y las preguntas trascendentales. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es que parte del camino tú te hacías la pregunta como que ¿qué quiere la vida de mí? ¿No? Y ese es un shift desde el punto de vista de crecimiento personal muy grande, porque venimos con un sistema operativo de hacer, tener y después ser, ¿no? Correcto. Y este sistema operativo es de primero ser, de ver y de cambiar las preguntas o de cambiar las peticiones, porque yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y llega un momento que uno está como cansado y lo que quiere es bajar las maletas, quitarte el peso de encima y decir, ok, ¿qué quiere la vida de mí? ¿No? Sí. Y ese cambio de esa pregunta yo creo que es un momento muy trascendente en el crecimiento personal, porque ahí es donde hay un cambio de energía y hay un shift de conciencia y de prioridades. Y tú sabes que cómico que me lo dices ahorita, que o sea, ese mindset de hacer la pregunta en vez de, porque muchas veces, y yo antes de este viaje, yo siempre hacía mis listas de las cosas que tú querías resolver, como un to-do list, pues, o sea, lo que quieres hacer en el día, y si era desde un aspecto personal, pues tenías tus cosas que querías trabajar. Y cuando tú haces esas intenciones, que las puedes hacer en el carro, trotando, sabes, bañándote, lo que sea, que empiezas a repasar tus cosas, generalmente tú las haces atacando, definiendo el problema. No sé, quiero un mejor trabajo y de verdad que estoy frustrado con mi jefe y quiero, sabes, que sé que me gusta un trabajo donde pueda trabajar virtual. Pero alguien, antes de irme al camino, una clienta, que el día que cerró su casa, pues ella estaba súper contenta, yo estaba muy contento por ella. Y además que es una de estas personas que te lee en 3 segundos. O sea, hay gente que te lee, yo no la conocí, o sea, era una persona como cualquier otro cliente que leía una transacción, pero no tenía ningún tipo de relación personal. Que muchas veces te ven hasta mejor que tú mismo. Ella me leyó ese día en 3 segundos y me dijo, I know, sabes, yo sé lo que estás pasando. I know what you're going through. Y entonces, claro, yo le dije, sí, es que, ¿sabes? Ella como que me sacó de que me estoy yendo ahorita a hacer el camino. Y me dijo, wow, yo sabía que estabas en este proceso. Y ella fue la que me dijo, no busques respuestas, haz preguntas. Trata de que todos los días que camines no busques la respuesta al problema. Haz preguntas de por qué estás ahí. Y las respuestas te van a llegar. Y yo lo noté, yo decía, te lo juro que lo voy a hacer, lo anoté. Y claro, el primer día llegas y empiezas y poco a poco va teniendo sentido, pero por eso es que esa era mi primera pregunta. ¿Qué me está pidiendo la vida ahorita de mí? ¿Por qué? ¿Dónde debería estar? ¿Sabes cuál es el llamado? Y poco a poco, pues eso te va dando otra anécdota rápida, que es la que te iba a contar antes de que nos fuéramos por todo esto. Pero parte de ese proceso es, o sea, yo me acuerdo que de verdad que había momentos, y yo grabé mucho de mis cosas, pues caminando, pues me grababa como que consejos a mí mismo. Y en una de esas conversaciones muy raw conmigo mismo, analizando un poquito pues las relaciones personales, relaciones de negocios, ya, ¿sabes? Llamemos encuentros forzosos que todos tenemos en la vida. Yo me acuerdo que yo en ese momento tenía ¿sabes? Tú escuchas
yo escucho los mensajes y tú dices, qué claridad tenía. O sea, yo quiero tener esa claridad para todos los problemas, porque en verdad los resuelves de otra perspectiva. Y yo me acuerdo que parte de esa sanación, pues de echarte la jarra de agua y dejar correr, era que yo decía, mira, uno no se puede agarrar de la vida juega y pasa, ¿no? Y cada quien pues toma sus decisiones en base a las cartas que tiene enfrente. Y yo creo que cuando uno pues tiene una diferencia, ¿sabes? Desde una ruptura en una sociedad, ¿sabes? Que es difícil, ¿sabes? O un divorcio, o una pelea con un amigo, o una pelea con un familiar, uno siempre ve tu carta. Tú dices, bueno, pero es que este tipo está loco, o sea, ¿cómo actuó de esta manera? O sea, me fregaron, lo hicieron con mala intención, la parte de víctima. Totalmente. Que es normal y es humano. Y hey, muchas veces, ¿sabes? Sí, muchas veces, ¿sabes? Tú pues caíste en desventaja. Pero en ese momento yo me acuerdo que yo cambié mi perspectiva de enfoque y decir, bueno, pero también tienes que perdonar porque la gente, o sea, las cartas que ellos tenían, de la manera como fue la circunstancia, porque ahí la circunstancia cambia también la manera como tú actúas o como la otra persona reacciona. Ellos actuaron de esa manera o sea, pensemos, para tener yo tranquilidad. A lo mejor fue verdad o mentira, no me importa. Pero para yo tener tranquilidad y paz, pensemos que la manera como ellos actuaron era justamente con las cartas que ellos solamente estaban viendo. Y no necesariamente desde una actitud de hacerme daño a mí. Ese chip fue como que, wow. O sea, déjame repetir esto que estoy diciendo porque tiene sentido. Así como yo también, probablemente Oscar el malo, tal, o sea, no sé, una pelea con tu hermana, con quien sea, pues hay veces que tú reaccionas de una manera a las cartas que te dieron y la circunstancia te hace, pues, ponerte a la defensiva o no, y no necesariamente significa de que lo estás haciendo de un mal corazón o con una mala intención. Totalmente. Entonces, era esa frase que yo te decía que repetía mucho en Hoffman, todo el mundo es responsable, pero nadie es culpable, un poquito, ¿no? espectacular. Pero hay dos Es cosas, verdad. hay dos cosas que de lo que estás hablando, yo creo que son importantes. Una, esos momentos contigo mismo de claridad, ¿no? Y yo creo que esos son los momentos que hay que cultivar, porque con la meditación, con el contacto con la naturaleza, porque todos hemos estado como in the zone, ¿no? En esa zona donde hay claridad, donde hay sabiduría, y todos tenemos ese potencial. Lo que pasa es que tenemos mucho ruido y nos identificamos con el ruido y no nos tomamos ese tiempo. Entonces, me encanta cuando dijiste, en esos momentos me grabé muchos consejos a mí mismo, Sí. porque eso es exactamente tu higher self, esa autenticidad donde estás en puro corazón, donde estás conectado, que te está hablando a ti mismo, al que cuando está en mucho ruido no está escuchando a este. Totalmente. Eso por un lado. Y por el otro lado, que me pareció interesante tu reflexión con el tema de las interacciones con las otras personas, ¿no? Y yo creo que en esta vida todos nos vamos sanando e hiriendo, ¿no? De una u otra manera, pero cuando uno empieza a aumentar el nivel de conciencia, empieza a jugar más el juego de la sanación que el de las heridas, porque estás más despierto, claro, estás más atento, estás entendiendo que lo que está pasando para ti. Y me hiciste recordar cuando hiciste el flip de la moneda, de bueno, quizás en algunos momentos yo no he hecho algún daño inconsciente, ¿no? Seguro. A otras personas. Y me hiciste acordar que cuando Dito, mi amigo, murió, yo hice una promesa que iba a hacer 100 carreras de Uber y donarlos a una fundación. Y me pasó una cosa maravillosa en esa experiencia, que era, pude ver en cada gente que montaba en el carro, cuando yo operaba bajo esa manera. Entonces, por ejemplo, se montó el que venía ansioso por llegar y venía, tú sabes, muy nervioso. Se montó el que tenía un mal día y no quería hablar. Se montó los que venían de una rumba tronado. Entonces yo decía, wow, qué interesante esta experiencia, porque en cada una de estas personas me estoy viendo yo. Claro. Yo he sido el que se ha montado en un Uber y no ha querido hablar. Yo he sido el que se ha montado en Uber y ha tenido una conversación trascendente. O sea, yo he sido todos estos personajes que monté en estos 100 rides, ¿no? Eso es un libro. De hecho, escribí esa reflexión porque decía los 100 en mí. Claro. Y yo creo que parte de este juego de interacción y de bajarle el volumen al drama, es decir, tú sabes, cada vez que yo trabajo con un emprendedor que me dice,
el que está en un drama, la primera pregunta le digo es cómo te estás mostrando tú. Claro. O sea, ¿dónde tienes el cable conectado? Porque normalmente, inconscientemente, nosotros conectamos el cable a algún rol del drama por alguna herida que tuvimos, por algún patrón que tuvimos. Y hay veces que tenemos más conciencia sobre el tema y vemos que la otra persona está en su herida. Entonces, bueno, es sano poner un healthy boundary para que no te haga daño, Correcto. pero sin todo el ajedrez mental. Sin la película. Sin el ajedrez mental, porque a la final del día, volviendo al tema del perdón que lo hablaste también, yo después de muchos años entendí lo que mucha gente dice que ha escrito sobre el perdón, que el perdón, el primero que beneficia es a uno mismo, que va cargando con esa daga, y quizás la parte más importante, por lo menos ha sido mi caso, y esa es mi próxima pregunta, es el perdón hacia uno mismo, ¿no? Yo creo que de cierta manera a veces nosotros cargamos algunas cosas internas que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Total. Y esos diálogos internos pueden ayudar, o esas relaciones trascendentes. Sí. Y yo te pregunto ahorita, hoy día de tu cumpleaños, ¿con qué sueña Oscar? Y si está liviano, si te sientes que estás perdonado por los 41 años y estás viendo ahora la vida con qué sueños, con qué sueña Oscar. Mira, yo creo que es o sea, como todo, pues es un ongoing process. Y es lo bonito. O sea, una vez que yo creo que te alimentas de esa frecuencia, pues tienes que seguir trabajándola. Creo que hace poco conocí a alguien que me preguntaba, ¿estoy conociendo la mejor versión de ti? Justamente cuando regresé del camino. Y yo me paré, o sea, fue una pregunta que me paró, ¿no? O sea, y la respuesta vino en mí y dije, pero 100% estás conociendo la mejor versión de mí. O sea, vengo un viaje trascendental, espectacular, vengo con el corazón limpio, vengo tranquilo, vengo en armonía, vengo con aprendizajes, vengo con ganas de, pues, ¿sabes?, seguir en este proceso. O sea, estoy en un momento de mi vida donde me siento orgulloso de las cosas que he logrado, donde todavía, pues, hay mucha gasolina para seguir. Y esa fue la respuesta. O sea, por supuesto, estás conociendo la mejor versión de mí. Hace 60 días era una versión, pues, que no tenía el upgrade que le acabo de hacer al sistema operativo. Entonces, yo creo que en este momento las ganas es de seguir en ese path. Las ganas es de seguir creando, llamémoslo, calidad de vida, donde puedas tener un balance y la mesa tenga sus 4 patas de las cosas que tú creas que son importantes, donde le des el enfoque, por supuesto, a tu labor diaria, ¿sabes? Sea cual sea que hagas, pues para poder tener una estabilidad y poder, sobre todo, ganar tiempo en invertir en las cosas que uno necesita. Y yo sí creo, y yo es algo que esto vengo sintiendo desde hace mucho tiempo, yo creo que uno tiene que volver un poco a las cosas básicas. Hace poco estábamos, de hecho, te pasé ese podcast de alguien que decía de que somos, extraordinario podcast, de que somos la única sociedad en la historia de la civilización que nos hemos mudado de vivir en tribus, en sociedades donde estemos conectados, a vivir solos. O sea, cada vez estamos más solos. Y ese es el producto de la pandemia. La pandemia nos hizo ahorita que ni siquiera... Vamos a poner el link de ese podcast ese podcast, o sea, de verdad que sí, uno de los mejores mensajes, de una manera tan coherente o sea, es espectacular. Véanlo porque da mucho. Y gran parte de eso, yo escuchando este podcast, que lo escuchamos hace 2 días, el lunes creo que te lo pasé, como que para mí ese podcast lo que me hizo sentir es, tomé la decisión correcta en irme a hacer el Camino de Santiago. Porque exactamente esto es, o sea, esto tiene sentido. Lo que está diciendo esta persona es probablemente como yo me he sentido en muchos momentos de mi vida, y no wonder I chose y escogí irme en esa dirección, en una dirección que estás conectando con una sociedad, con la naturaleza, con empatía, con un sentimiento de gratitud, de sentirte acompañado, pero genuinamente acompañado. Porque aquí, o sea, tenemos siempre una cantidad de personas y yo creo que, ¿sabes? El social media, sí, pero
pero a la vez estás solo. Sí. O sea, a la vez meaningful conversation y en verdad tener ese heart to heart. Es difícil quitarte todo y tenerlo. A mí me parece muy interesante que parte de esta etapa de tu vida es evidente que estás oyendo a tu corazón. Es evidente que mucha gente te ha podido decir, Oscar, estás loco, ahorita estamos en el mejor momento de real estate en Miami, Total. ¿Cómo te vas a ir? No puedes abandonar el negocio. Empieza todo eso, Total, todo ese ruido y tú, sin embargo, dijiste, bueno, no, primero, una cosa no tiene por qué sacrificar a la otra. Segundo, esto, yo voy a escuchar mi corazón y yo creo que es que el alma empieza como a gritar también, ¿no? Sí. Y uno empieza a escuchar más de esa necesidad de nutrirse. De familia, o sea, me recordaste un poquito ¿sabes? Con el tema pandemia. Yo no había visto a mi mamá desde que arrancó, ¿sabes? Un año y medio. Realmente mi mamá vive en Venezuela, pues siempre nos vemos mucho. Pero con el tema pandemia, como le pasó a todo el mundo, pues ese año ni tú podías viajar, ni tampoco, ¿sabes? Podías tomar riesgo de que mi mamá viniera para acá. Y yo decidí en marzo, mágicamente tenía pasaporte, que yo sé que es lo más difícil como venezolano, pues todos los venezolanos que estén escuchando esto, sé que es complicadísimo el tema pasaportes, visas. Yo tenía un pasaporte vigente y yo le dije a mi mamá, yo voy a visitarte. Tenía mucho tiempo sin ir a Venezuela. Y ese viaje, que fue un viaje pues bonito, obviamente de conectar con mi mamá, con mi familia, pues sabes, tengo mucha familia allá. Yo siempre sabía que la próxima vez que iba a Venezuela quería ir al Salto Ángel. O sea, quería conocer Canaima. Yo, sabes, he vivido en diferentes lugares, me encanta viajar y es como que, ¿cómo no conozco mi país? Y cómo no he ido a Canaima. Y me lancé a Canaima solo, porque no quería tampoco tomar riesgo de, ¿sabes?, traer a mi mamá, el avión, marzo todavía, ¿sabes?, la pandemia estaba complicada. Y tuve un viaje mágico donde lo más bonito de ese viaje, y no lo supe hasta que llegué ahí, es que y es parte de sanar, ahorita, ¿sabes?, conectando el camino, yo tengo 22 años fuera de Venezuela. ¿Sabes?, la mayoría de esos años aquí en Estados Unidos, en Miami. Y como todo venezolano, yo creo que pasamos por un proceso de duelo, de luto, de rabia, ¿sabes? No quiero nada con Venezuela, ¿sabes? Porque voy a tener que pagarle a alguien para que me saque un pasaporte cuando, ¿sabes?, yo tengo otro pasaporte. O sea, y es normal, es natural. O sea, si me hubieras conocido hace 2 años, probablemente te hubiera dicho, yo para Venezuela. No vale, ¿qué voy a hacer yo en Venezuela? Que venga mi mamá para acá. Y en ese viaje yo conecté con algo muy profundo que yo tenía, que era un duelo, un luto, ¿ok? De decir, pero ¿cómo no voy a hacer las paces con mi país? Este es mi país. Mira esto. O sea, yo lloré. O sea, literalmente yo entré al hotel y o sea, se me ponen los ojos aguados. O sea, cuando llegas a la laguna en Canaima, que ves pues el salto, no sé, el sapo, el hacha, o sea, que tú dices, ¿qué es esto? O sea, y cómo nunca había estado acá. O sea, cómo incluso pensé no querer verlo, ¿sabes? Porque tenía ese sentimiento de rechazo entendible, porque todos lo tenemos, y aquí en Miami estamos mega conectados, pues vivimos en una sociedad donde además hay tantas personas de Cuba que tienen ese rechazo, pero a flor de piel. Y a la final, quitando la parte política, lo que yo encontré en esa laguna en Canaima es que este es mi país, esto es espectacular, o sea, nadie me va a quitar ese sentimiento de orgullo y de saber que esto es mío. Cuando ves el Salto Ángel, todas esas cosas de mi familia, de, ¿sabes?, las raíces. Entonces, ese viaje pues fue sanador. Y desde ese momento entonces tengo la definición que no le había sabido poner el dedo al sentimiento de que todo el mundo pasa por un proceso de luto y de duelo con Venezuela y cada quien lo va a resolver a su manera. Hay veces que lo resuelves, hay veces que no. Una de las cosas más orgullosas de este año es que siento que yo hice las paces con mi país y me reconecté otra vez y puedo decir que soy orgullosamente venezolano y orgulloso del país que tenemos, de la naturaleza que tenemos y del potencial y de las cosas que hay en ese país. O sea, quiero regresar muchísimo porque como que me hice las paces. Estoy en armonía con Venezuela. Qué y bueno, eso es importante. Qué maravilla. Ya se nos está acabando el tiempo y yo creo que la última pregunta quizás que te quisiera hacer es si tú envisionas al Oscar de los 80, 90 años,
¿Qué consejo crees que le daría el Oscar de ahorita, al Oscar de los 41? Definitivamente, si me lo envisiono es, o sea, las cosas que uno va a recordar en la vida son los momentos de, de- de amor, las experiencias que en verdad te crean eh, conexiones y recuerdos como lo que estamos viviendo ahorita, pues reviviendo un viaje, reviviendo una buena conversación, un buen almuerzo contigo cuando nos conocimos, y no los números en una cuenta o los premios o los, ¿sabes? Las cosas materiales. Yo creo que vivimos una sociedad muy material y para mí, pues creo que ese Oscar de 80, 90 años es recordarle siempre al Oscar de cualquier edad que lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos, de que esas experiencias que me dice mi corazón de decirme, sí, me pudiera ir para República Dominicana y echar broma, me podría ir para acá, me pudiera quedar en Miami aquí en cualquier... Pero que mi corazón me haya dicho, vete 33 días solo a caminar y a descifrar dónde estás en la vida ahorita y a preguntarle todos los días qué quiere la vida de mí, ese es el camino. Y yo quiero vivir con eso. Y eso es lo que me va a traer a las personas correctas en mi vida, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, familia, relaciones, sociedades, oportunidades de trabajo. Yo creo que cuando le bajas el volumen al ruido, al gran ruido que tenemos y podemos sacar la cabeza del agua, pero de verdad. No, eso no te lo da un fin de semana. Claro. O sea, eso es un trabajo. Ahí es cuando los regalos, como les llamas tú, ahí es donde los regalos, cuando te conectas a esa antena, hasta el punto de vista de abundancia, es cuando probablemente más se te presenta, porque estás tomando decisiones desde un punto de vista de tranquilidad y de paz y estás también viendo hacia dónde voy y dónde en verdad están las verdaderas oportunidades. Y no las cosas que uno muchas veces confunde con verdadera abundancia o oportunidades que son las que quizás te dan las migajas. Tienes que de verdad alejarte un poco para poder saber dónde va. Entonces, eso creo que es lo que me diría el Oscar de 80, 90 años. Te voy a decir, yo sé que estamos ya tarde, te voy a decir una última que se me olvidó comentártelo. Cuando, conocí en el camino, había un señor que se llama Víctor Mattei, italiano, doctor, Parkinson avanzado. O sea, tenía obviamente una discapacidad que al principio cuando lo veías llegar, no sabías qué era, o sea, no sabías qué tipo de enfermedad era, pero era obvio que tenía una deformidad física, ¿sabes? Más bien te impresionaba decir, wow, o sea, cómo está haciendo el camino esta persona, qué increíble, ¿no? Qué espíritu. Y cosas de la vida me tocó conocerlo. Él estaba comiendo patillas, ¿sabes? Se paró en un kiosquito en una de las caminatas comenzando y ¿sabes? Como que nos vimos, me hizo señales como que, ¿quieres patilla? Me acerqué y me quedé caminando toda la etapa con él. Esa fue la etapa justamente donde llegó mi papá a Burgos, que fue un día largo, como de 28 kilómetros, hacía mucho calor, y me quedé caminando con él todo ese día. Que verlo a una persona con Parkinson, o sea, yo nunca había estado cerca de esa enfermedad, no conocía en verdad la enfermedad, o sea, tuve un posgrado en la enfermedad viéndolo y escuchándolo. Eh, y creo que el aprendizaje más grande que me dio Víctor es, uno, el espíritu humano, pues la fortaleza que es de esta es la tercera vez que él hacía el camino, Wow. desde que él ya tenía 12 años con Parkinson, opera todavía, él es urólogo y fue la persona que llevó la máquina Da Vinci, El que es una robot. máquina, ¿sabes? Robótica. El tipo es una eminencia, o sea, lo googleé, él me enseñó. Y lo más impresionante, además del espíritu humano y la capacidad, yo vengo de una familia además donde mi abuela siempre estuvo en silla de ruedas, le cortaron una pierna y mi abuela tenía el espíritu, ¿sabes? Gigante de siempre actuar, ¿sabes? Positiva, kindness. Entonces, para mí esa parte lo aprecié, pero lo que más me impresionó como que de radiografía interna es ver a alguien que, o sea, ver a alguien que vivió una vida plena, que la vive todavía, pero que vivió sobre todo desde el punto de vista profesional y personal hasta hace 12 años una vida, pues, sky's the limit. O sea, uno hasta que no le pasan las circunstancias, uno siente pues que tengo todo el tiempo del mundo para hacer las cosas o tengo todas las habilidades del mundo para seguir creciendo. Pero hasta que te ponen ese techo, y yo lo vi con él en su enfermedad, de ver a una persona joven, sumamente capaz, exitosa, pero que definitivamente el struggle, la lucha que él tenía para hacer cualquier movimiento era tan fuerte y él lo que más le molestaba, porque se veía que él estaba en un proceso también, era la forma como quizás
la gente lo juzgaba a él sin conocerlo, de que ya es una persona con discapacidad, cuando el tipo es una eminencia. Esa lucha psicológica de lo que fui y lo que soy, me impresionó, me puso muy emocionado, sentimental después, ¿sabes? Como que digiriendo el contacto con Víctor. Pero sobre todo es un aprendizaje de que le puede pasar a cualquiera. Entonces, no importa cómo tú te veas ahorita, no importa cuál sea ese reflejo del espejo, sea bueno o malo, hay que vivir la vida, hay que hacer las cosas hoy. O sea, el mañana es un signo de interrogación, hoy, porque no sabemos lo que puede pasar. No sé, ese sentimiento ese sentimiento humano de siempre querer, ¿sabes?, empujar el límite físico y mental es increíble. Increíble, un tipazo, o sea, amigos de que, ¿sabes?, nos mandamos mensajes. Él decía de que él decía que él en cada viaje, este era el tercer camino, además fue un camino muy difícil, pues ya su enfermedad está tan avanzada que él no pudo terminar. O sea, él tuvo que agarrar autobús hasta Santiago porque no podía, pues, o sea, el día fue complicado. Él decía que en cada camino el camino le puso un ángel. Y después cuando fuimos, o sea, después, ¿sabes?, llegamos y fuimos con mi papá a cenar con él, fuimos a la Catedral de Burgos al día siguiente. Él me decía, ¿sabes?, había una imagen de un ángel y él me echó esa historia ahí. Él me decía, yo en cada camino he tenido un ángel y yo siento que, pues, el camino me puso a ti ayer para poder lograr esa etapa y esto es lo que tú significaste para mí en el camino. O sea, fue una conexión, pero muy, muy bonita. Esas son las cosas mágicas que ves en un viaje como ese, cuando pues creo que te pones a la disposición de lo desconocido, de ver qué pasa. Totalmente. Y esa fue la magia del camino. Bueno, brother, muy feliz cumpleaños. Gracias. Han sido unos 41 buen vividos y Gracias. lo mejor está por venir, no tengo duda. Y yo solo quisiera terminar con la reflexión de cómo empezamos. Y ahorita, post pandemia, la otra pandemia que hay es un tema de depresión que yo veo por muchos lados y un tema de sanidad mental. Y yo creo que la invitación es empezar por dejarse ver. Yo creo que parte es buscar esas relaciones que pueden ser trascendentales, donde puedas ser vulnerable, donde te puedas dejar ver, porque ahí es cuando empiezas a soltar y es cuando empiezas a conseguir esos ángeles. Esos ángeles pasan cuando uno se deja ver y está en el corazón. Y ahí es donde inmediatamente surge la empatía, es donde surge la colaboración, es donde surge esa energía maravillosa que yo llamo de coelevación. Así que te aprecio mucho y esta es una relación de coelevación. Sí, total. Eso es lo más bonito de esta relación. Seguiremos celebrando todos estos aprendizajes y realizaciones de vida. Y creciendo y cada vez resonancia. O sea, yo contigo pues siempre lo veo de esa manera. Tú has sido una persona desde que te conocí en 3 años que llegaste a un momento de mi vida donde yo necesitaba esa guía y se lo digo a todo el mundo. O sea, las personas que me conocen, de hecho en mis mensajes, autoconsejos en el camino, hay un pedazo donde hablo de los regalos de la vida y digo como mi amigo Osvaldo Álvarez, que te menciono ha sido una relación muy, muy trascendental y de mucho crecimiento y te lo agradezco. Y con lo que estás hablando de depresión, que obviamente pues sabes, es parte de la vida, ese video del que estábamos hablando que le vamos a dar, hay que verlo porque es clave. Lo vamos a poner abajo cuando posteemos el video, vamos a poner el link. Bueno, muchas gracias.